Amados discípulos de Jesús, bienvenidos a su espacio en los pasos del Maestro. Este es el tercer episodio en el que estamos desarrollando el tema del bautismo en el Espíritu Santo, un tema precioso, por supuesto, y que mucho tiene que ver con nosotros, y ya veremos cómo. Pero hemos estado respondiendo a preguntas, como por ejemplo las que aparecen allí en la guía, en el capítulo, la cita de discipulado número 9. Hemos resuelto la pregunta concretamente, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y hemos abordado varias referencias que llaman esta experiencia con diferente nombre, y allí hemos entendido lo que esto significa. Pero quiero hoy que respondamos a la pregunta, ¿en qué se diferencian las tres clases de bautismo? Ahora, cuando escuchas la expresión tres clases de bautismo, tal vez me digas, yo solo conozco una, porque no entiendo cómo es eso de tres clases de bautismo. Sí, hay tres clases de bautismo. Tal vez lo más conocido es la experiencia donde alguien está siendo sumergido en agua, ¿sí? Y es quizás la que más conocemos, pero es una experiencia pública, por supuesto. Es una experiencia donde las personas que han tenido la experiencia de creer en Cristo y por ende nacer de nuevo por el Espíritu Santo, dan a través del bautismo un testimonio de su fe en el acto de obediencia instituido por el Señor Jesús de bautizarse. Un acto que el apóstol Pablo explica muy bien en el capítulo 6 de Romanos, donde la persona al ser sumergida, ¿sí? Representa el acto de morir para el mundo, morir a una vieja manera de vivir, morir a ese viejo hombre, y al salir del agua es vivir ahora, resucitar para una nueva vida, para una nueva manera de vivir, para revestirse del nuevo hombre. Y esa es la experiencia. Entonces, vamos a abordar dos citas bíblicas hoy. La primera de ellas la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Allí vamos a encontrar una de las definiciones de bautizo, uno de los tipos de bautizo. Allí en la guía usted puede observar una tablita que consta de 4 columnas. Consta de la pregunta, la primera columna es la cita bíblica, la segunda columna es quién es la persona que bautiza, la tercera columna en qué es bautizada la persona, y la cuarta columna es cuándo es bautizada, en qué momento es bautizada esa persona. Así que aquí vamos de alguna manera a responder a la pregunta en que se diferencian las tres clases de bautismo, tratando de ubicar, según las referencias que vamos a estar leyendo, estos tres bautismos y cómo se diferencian. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, está hablando Pablo a los corintios, y aunque la epístola está dirigida a los corintios, es para toda la iglesia. Y allí está diciendo, por un solo espíritu, y está la palabra espíritu con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, según esta cita, ¿quién es el que bautiza? En este bautizo que aparece ahí, cuando dice fuimos todos bautizados en un cuerpo, entonces, ¿quién dice el pasaje, según Pablo aquí, quién dice que es el que está haciendo el bautizo? Pablo está diciendo que quién es el que está bautizando, entonces puede llenar allí, es el Espíritu Santo el que hace ese bautismo. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo. ¿En qué bautiza? Porque bautizar significa sumergir, ¿sí? ¿En qué bautiza? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que cuando ves allí en la cita de 1 Corintios 12:3, ¿quién bautiza? El Espíritu Santo. ¿En qué bautiza? En un cuerpo. Ahora, ¿a qué se refiere esa expresión en un cuerpo? Se refiere al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Pablo explica también, o ha venido explicando en el capítulo 2 más adelante, explica a la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde hay un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros, y a cada uno de los miembros se les dio su lugar por el Espíritu de Dios, se le ha dado su lugar en el cuerpo de Cristo. Así que cuando has creído en Cristo,
en la experiencia de nacer de nuevo, aparte de que el Espíritu Santo entra a morar en tu vida y naces espiritualmente, el Espíritu Santo te integra, te bautiza en el cuerpo que es Cristo. ¿Y cuándo sucede eso? Es la tercera pregunta. Eso sucede en el momento de la conversión. En ese instante, cuando has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, y es un acto instantáneo. No es un acto condicionado a que tú hagas otra cosa. No, primero tienes que hacer esto y hacer aquello y demostrar que eres diferente para que puedas ser miembro de la iglesia de Cristo. Hay en algunas comunidades, y esa decisión es respetable, no hay ningún problema con eso. Algunas comunidades dicen, bueno, si quieres ser miembro de esta iglesia, por favor llena el registro de la membresía de la iglesia. Y eso creo que es más para tener un orden administrativo. No está mal, pero no es la esencia de ser miembro de la iglesia. No es que soy miembro de la iglesia porque llené un formulario de la iglesia. Soy miembro de la iglesia porque cuando creí en Cristo, el Espíritu Santo me bautizó en el cuerpo y por lo tanto soy miembro del cuerpo de Cristo. Esto es un honor, pero también es una responsabilidad porque todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función, hemos sido equipados con dones y talentos de parte del Señor para servir dentro del cuerpo. Ahora veamos los otros dos bautizos. Esos dos bautizos están claramente expresados en Mateo 3, verso 11. Veamos la primera parte de este pasaje de Mateo 3:11, donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Está hablando Juan Bautista y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Así que esta declaración nos responde estas tres preguntas. En esta porción, la primera parte de Mateo 3:11, ¿quién es el que bautiza? El que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Él dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Quién bautiza? Juan Bautista. Él es el que aquí está representando. ¿En qué bautiza? Y aquí mismo lo dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Sí? Es decir, en agua, así sencillamente, ¿sí? No es un tema figurado. Él bautizó a Jesús en agua, más adelante los discípulos bautizaron a los creyentes en agua, ¿sí? Es más, Jesús instituyó también el bautismo en agua, y por eso quienes hemos creído en Cristo en algún momento de nuestra vida, lo más pronto posible, pues también somos bautizados en agua, ¿sí? Como una manifestación pública de un acontecimiento que se dio en privado seguramente, que es haber creído en Cristo y haber nacido de nuevo y por lo tanto ser bautizados ya en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ya fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, en el acto en que el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo, ahora llega el momento de tomar la decisión de ser bautizados en agua, ¿sí? ¿En qué momento? Pues el día en que eres bautizado por aquel líder, por aquel pastor, aquel ministro, a quien se delegó el ejercicio de bautizar. Seguramente, a lo mejor lo hiciste en una poseta allí en la iglesia, tal vez en alguna piscina, algunos en un río. Suele haber ciertas polémicas acerca de eso, pero no es eso motivo para polémica. Lo aconsejable es sumergir el cuerpo, ¿sí? Y es el momento donde damos testimonio de nuestra fe en Cristo. Pero hay otro bautismo, ¿sí?, que se menciona claramente en el mismo pasaje de Mateo 3:11. Después de que Juan Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice esto, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mira cómo Juan Bautista está hablando de Jesús. Y dice, Él, está hablando de Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, interesante, preguntemos, ¿quién es el que bautiza? Aquí Juan dice que es Él, es Jesús el que hace el bautizo, así que podemos escribir el Señor Jesús. ¿En qué bautiza? No en cuerpo, no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Nota esa expresión, en Espíritu Santo. Por eso esta lección, quizás algunos tienen, pero ¿por qué aparece expresión con el Espíritu Santo? Porque en este pasaje Juan está diciendo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Por eso hemos llamado a esta lección el bautismo en el Espíritu Santo, pero también puedes referirlo. Sé que en algunos casos algunas personas diferencian el uno del otro, pero en otros pasajes hace el bautismo con el Espíritu Santo, pero aquí nota que ¿en qué nos bautiza? En el Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, en el bautismo con el Espíritu Santo, cuando recibes esta experiencia. ¿Cuándo sucedió en los discípulos? Bueno, en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. ¿Solo sucedió allí? No. ¿Dónde más sucedió? En casa de Cornelio, cuando Pedro fue y predicó. Ya vimos esto en una de las lecciones de esta serie. Entonces, ahí podemos notar que existen 3 clases de bautismo. El bautismo en agua, sí, el más conocido, el bautismo en el cuerpo, cuando el Espíritu Santo nos integra al cuerpo de Cristo, y el bautismo en el Espíritu Santo, cuando Jesús nos llena de ese poder del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos esta pregunta. Y viene la siguiente pregunta: ¿para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para quiénes? Hay una polémica en algunas personas refiriendo eso fue exclusivo para los apóstoles de Jesús, los 12. Sin embargo, no puedo creer esta afirmación así tan categóricamente. Primero, porque en el aposento donde se dio la experiencia de Pentecostés en Hechos 12, dice que sobre todos fueron bautizados todos los que estaban ahí en el aposento, y no eran 12 los que estaban allí, eran 120. Y aparte de eso, esta misma experiencia sucedió allí en casa de Cornelio, y allí en casa de Cornelio también fueron bautizados, ¿sí? Y estos no eran discípulos de Jesús, es más, eran gentiles. Pedro no quería ir y bueno, tuvo un proceso de Dios en su vida con lo del lienzo, ¿lo recuerdas? Así que no es posible que sea exclusivamente para los apóstoles, eso es una prueba. Pero Pedro nos aclara más de esto cuando en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versos 38 y 39, Pedro está hablando y dice esto. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nota esta expresión y esta declaración. ¿Para quiénes es eso? Ahora el apóstol Pedro, cuando dice, porque ellos le preguntaron después de que Pedro dio su enseñanza, su mensaje, y señaló el pecado de los judíos allí en Jerusalén, ellos se arrepintieron, se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Arrepentimiento, bautismo, esto es bautismo en agua para perdón de pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto alude a esa experiencia del nuevo nacimiento. Y luego dice: porque para vosotros es la promesa. Ya habíamos visto que es llamada también, el bautismo en el Espíritu Santo es llamada la promesa del Padre. Ahora, el mismo Espíritu Santo es promesa, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a los discípulos que recibirán, que vendría el Espíritu Santo, que no los dejaría solos, que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Pero aquí está diciendo entonces: recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué vosotros? Esas personas que estaban allí presentes. Y para vuestros hijos, es decir, la generación siguiente. Y para todos los que están lejos, es decir, no solamente los que están en Jerusalén, sino los que estaban fuera de Jerusalén, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, todos los que hemos creído en Cristo. Esta promesa está destinada para cuantos el Señor llame, y creo que todos de alguna manera hemos sido llamados, pero no todos responden a ese llamado. Así que el privilegio de esta experiencia es que es abierta para todos. Todos los que hemos creído podemos tener esta experiencia de Pentecostés. Eso tiene su razón de ser y es lo que vamos a estar respondiendo en la próxima sesión, en la próxima transmisión.
para para qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Así que, querido, esto tiene también que ver contigo. Es vigente para nuestro tiempo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.